En este sentido, hoy estaremos hablando de qué maneras nosotros podemos ubicar los temas, los subtemas, las ideas principales y secundarias de los textos que leemos. Hoy día vamos a trabajar un poco sobre ello. Existen dos formas de retener lo que leemos. Esas dos formas son la memorística. ¿En qué consiste la memorística? También conocida como mnemónica. Pero vamos a llamarla memorística. ¿En qué consiste? Perfecto. Hacer un proceso de memorización en el que retenemos palabra por palabra lo que vamos leyendo. Eso está muy bien hasta cierto punto. Nosotros cuando leemos es bueno que memoricemos quizá los títulos de lo que estamos leyendo. Si leemos una obra literaria, su título, de repente el autor que escribió esa obra, es bueno que nosotros lo memoricemos. Inclusive, pudiéramos hasta memorizar algunos fragmentos de lo que nosotros leemos, que puede servirnos para mucho, una frase que nos gustó o una frase importante de la obra. Por ejemplo, yo tengo muchos libros que para mí me han gustado mucho. Y yo puedo citar algunos fragmentos, sobre todo los inicios. Yo trato de memorizar cómo comienza una obra literaria. Por ejemplo, el Quijote comienza diciendo: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua y galgo corredor, ¿no? Quizá me olvide de algunas frasecitas, pero esa es la forma en que comienza. 100 años de soledad de García Márquez, por ejemplo, comienza diciendo: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza esa novela, ¿no? En algunos otros casos memorizo los finales, ¿no? También, cuando leemos la Biblia, deberíamos nosotros memorizar algunos fragmentos, algunos versículos que nos puedan ayudar en algunos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, una de las cositas que la memorística tiene, o la forma de retener lo que leemos a través de la memorística, es que se olvida. Cuando se te olvida un pedacito de lo que has memorizado, puede ser que incluso se te olvide el resto de lo que has retenido. En ese caso, cuando tú lees para estudiar, para aprender algo, retener eso a través de la memoria se convierte en un arma de doble filo, porque puedes llegar a entenderlo bien, a retenerlo, pero puede ser que se te olvide. Existe la otra forma de retenerlo, lo que es la interpretación. La interpretación es entender, podríamos decir, entender con tus propias palabras lo que el texto dice. Eso es interpretar, es un concepto muy sencillo de poder entender. Interpretar es poder traducir, entender con mis propias palabras, con mis propias ideas, lo que el texto está diciendo. Y para ello se hace un proceso un poquito más complejo, pero más eficaz para poder retener. Más eficaz para poder retener, porque entonces
ya no solamente memorizas las palabras, sino que también memorizas las ideas. Y para hacer la interpretación de un texto es cuando hacemos uso de las técnicas de comprensión. Las técnicas de comprensión nos permiten poder retener mejor lo que estamos leyendo. En este sentido, si a mí me preguntaran, por ejemplo, el Quijote, ¿de qué va o de qué trata el libro de Don Quijote? Pues yo podría dar un pequeño resumen porque lo he comprendido. Si me preguntaran de qué va 100 años de soledad, pues yo también podría establecer, no me sé todas las palabras del libro de memoria, ni me sé el libro de memoria, pero he logrado interpretar ciertos aspectos de él y puedo decir que lo he comprendido. Lo mismo ocurre con la Biblia. Tú puedes recitar el Salmo 23, por ejemplo, de memoria, que es uno de los salmos que por lo general nos aprendemos. Nosotros podemos llegar y decir, bueno, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y seguir, ¿no? Hablando y diciendo, recitando los versículos. Pero a veces puede ser que te diga, bueno, ahora explícame el versículo. Puede ser que tú te lo sepas de memoria, pero no sepas cómo explicarlo. Entonces, la interpretación me permite a mí retener lo que leo, pero también darle una dimensión comprensiva a ese texto. Muchos de los errores que cometen los estudiantes a la hora de estudiar, es que se ponen así, ¿no? A aprenderse palabra por palabra los conceptos, palabra por palabra los conceptos, pero no hacen un ejercicio de comprensión y el concepto se fija mejor cuando tú lo entiendes de manera personal que cuando lo repites de forma memorística. Entonces, ¿qué es el tema del texto? El tema del texto es el aspecto fundamental que rige el texto. Dicho de otra forma, es de lo que trata el texto, de lo que yo puedo inferir y entender que el texto está tratando. Es como un tejido. De hecho, texto viene del latín textus, que significa tejido, y que tiene, por lo general, los tejidos tienen un motivo, una forma, un color. A eso se le llama motivo, en el caso de los tejidos. Lo mismo pasa con los textos. Los textos tienen un motivo, tienen un tema que gira en torno a todo el texto y que se va desarrollando a través de las ideas de ese texto. ¿Cómo lo formulamos? Bueno, la enunciación del tema se realiza a través de una frase nominal, por lo general. A través de una frase nominal. Ya vamos a mirar un poco más ese aspecto. Aquí tenemos entonces un pequeño esquema en el cual vemos que el tema es el asunto o contenido del cual yo me hago, ¿no? Acerca de ese texto. Ese tema puede estar expresado en una frase nominal del texto, o sea, encontrarse textualmente allí, en el texto que estoy leyendo. Y va a desarrollarse, es decir, va a profundizarse a través de las ideas principales y las ideas secundarias que el texto tiene. ¿Qué indica esto? Que ninguna de las ideas, tanto principales como secundarias, puede estar fuera del tema, porque entonces indicaría que la idea está descontextualizada, no va acorde con el tema que se trata. Por ejemplo, si yo estuviera hablando o estuviera leyendo un texto acerca de el arreglo de los smartphones, ¿sí? Por ejemplo, un texto técnico sobre cómo arreglar smartphones, entonces yo diría, bueno, primero empezaría con la definición de qué es un smartphone. Un smartphone es un dispositivo electrónico que nos permite hacer uso de la tecnología GSM,
para llamar, enviar mensajes de texto, tal y tal. Y luego diría, los unicornios azules son una raza de... ¿Podría hablar de unicornios hablando de los smartphones? No, esa idea que expreso después está totalmente fuera del contexto, no tiene nada que ver con lo que está hablando mi texto. Eso es descontextualización, ¿no? Obviamente aquí yo exageré, ¿no? El aspecto. Puede ser que a veces existan ideas descontextualizadas del tema, no tan radicales como el ejemplo que yo di, pero muchas veces están descontextualizadas. Entonces hay que entender muy bien este aspecto para yo evitar la descontextualización en mis ideas. Tenemos entonces que el tema, por lo general, yo lo encuentro a través de una frase nominal, una frase puntual en el texto que me permite a mí determinar de qué va el texto. Por ejemplo, en este caso tenemos la hormiga carpintera, esa es la frase nominal, y aquí claramente podemos ver y entender que el texto me trata sobre la hormiga carpintera. Y de esa frase nominal se va a desprender una rama de subtemas. Tenemos un ejemplo en el que tenemos dos temas, por ejemplo, el sistema circulatorio, y se me ramifica en sistema vascular, sistema sanguíneo, circuitos vasculares, y lo mismo pasa con el adjetivo, ¿no? Clases de adjetivos, concordancia de género y número, adjetivación, en fin. Tenemos entonces un tema general, global. Eso es a lo que se le llama el tema global del texto. Así le vamos a conocer de forma técnica. Globalidad, el tema global. Y luego tenemos los subtemas o temas específicos que se relacionan a ese tema global. Tenemos entonces la generalidad. Ese concepto tiene que quedar claro. Generalidad. Generalidad significa globalidad, el todo de un texto. Y los subtemas sería la particularidad del texto, es decir, los temas específicos o particulares que se ramifican y que salen del tema general. Siempre tienen que estar relacionados, obviamente, con esa generalidad del texto. Yo determino los temas y los subtemas a través de preguntas que le hago al texto. Para determinar el tema pregunto, ¿de qué trata el texto en general? Por lo general esa respuesta va a venir a través de una frase nominal, el calentamiento global. El tema, ¿de qué trata en particular? Yo pudiera reformular mejor esa pregunta y decir, ¿qué idea sostiene el tema? El efecto invernadero, el calentamiento global, las sequías, los efectos que tiene el calentamiento global en la atmósfera y en los animales. Esos son subtemas, ¿no? Cosas particulares. La idea principal. ¿Qué es la idea principal? Lo que se plantea acerca del tema y del subtema. ¿Qué planteo acerca del tema y del subtema? Bueno, se plantea que la temperatura media del planeta ha aumentado en 0.3 y 0.6. Eso es lo que se denomina calentamiento global. Vemos entonces que el tema es una frase nominal, pero la idea principal es un enunciado, una frase completa, un predicativo, un enunciado completo que me define o que incluye la frase nominal en su construcción. ¿Podemos entender ese aspecto? Muy bien. Muy bien. Yo necesito entonces en este punto diferenciar entre lo que es el tema y lo que es la idea principal. ¿Sí? En primer lugar, el tema, como ya vimos en la definición, se va a expresar en una frase nominal. ¿De qué trata el texto? Del calentamiento global. Tema. Una frase nominal que contiene un sustantivo.
¿De qué trata La cantante calva? Trata de una serie de personas que hablan cosas ilógicas. Una frase nominal. El tema sintetiza todas las ideas del texto. El calentamiento global sintetiza o incluye en el enunciado efecto invernadero, producción de CO2, efectos del calentamiento global, las sintetiza, las engloba, las contiene. Mientras que la idea principal, a diferencia del tema, se expresa en una oración, en un enunciado, ya no solamente en una pequeña frase, sino ahora en un predicativo completo, una oración completa. La idea principal, ¿cómo sería? Si el tema es el calentamiento global, la idea principal sería entonces la definición de esa frase nominal. Se ha comprobado que en los últimos años la temperatura ha subido 0.3, 0.6 grados centígrados. A esto se le denomina calentamiento global. ¿Ven cómo todo eso es un enunciado? Es una oración completa. Y también expresa lo más importante del texto. En este caso, estamos hablando de ejemplo del texto del calentamiento global, vemos que lo más importante es definir qué es el calentamiento global. Y a partir de allí voy ramificando los subtemas, los temas relacionados al tema principal. ¿Y cómo los voy dilucidando? A través de oraciones de ideas secundarias. Por ejemplo, una idea secundaria de esa idea principal que ya expresé sobre el calentamiento global sería otra manera de definir el calentamiento global. Eso puede ser una idea secundaria. Arroja más luz la definición principal. Otra idea secundaria sería los efectos, ¿no?, que tiene el calentamiento global sobre las personas, sobre el medio ambiente, en fin. Esas son ideas secundarias que me van desarrollando subtemas y que me desarrollan en profundidad el tema.